Yo quiero pedirles que abran sus Biblias, invitarles a abrir sus Biblias. Pueden quedarse sentados. En el libro de los Salmos, en el capítulo 88, o el Salmo 88. El capítulo 88. Y vamos a leer de ahí algunos versículos. Amén, hermanos. Pueden quedarse sentados. Yo quiero hablarles hoy, sentí del Señor hablar hoy con la iglesia bajo el título o bajo la idea, cuando la respuesta de Dios es no. O cuando Dios responde no. O cuando Dios dice no. Cójalo como usted quiera. Cuando la respuesta de Dios es no, cuando Dios responde no, o cuando Dios dice no. Y quiero leerles unos versículos de este salmo, que es un salmo difícil de leer y de procesar. No es un salmo sencillo. No es un salmo 23. Jehová es mi pastor. No es Salmo 23. No es el que habita al abrigo del Altísimo, que sigue diciendo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es un salmo difícil. Salmo 88. Un lenguaje extremo usa el escritor bíblico. Gritos existenciales en ese salmo. El salmista definitivamente habla de su situación. Pero cuando usted lee el Salmo 88, usted se da cuenta que él habla en ese salmo negativo y deprimente. Difícil. No es un salmo cómodo. Él habla ahí de cosas difíciles. Es un salmo bien incómodo. Todos los demás salmos hablan de tragedia, hablan de momentos y tiempos malos en la vida, pero al final terminan en alabanza. Todos los demás salmos empiezan que si se complicó, que si esto, pero terminan en alabanza, terminan en agradecimiento, terminan en esperanza, terminan en cántico, pero este no. Este salmo no termina así, ¿no? Este salmo termina negativo. Comienza hablando con Dios y termina en silencio. No hay alivio, no hay una frase, pero tú me librarás. No termina así. Termina en silencio, termina incómodo. Hablando en confianza, termina negativo. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios lo permitió en la Biblia? Si todos los demás salmos, aun cuando comienzan diciendo que hay tragedia y que hay crisis y que hay llanto, pero al final dice, pero Jehová bendice y Jehová obra y Jehová saca la cara y Dios da la victoria. ¿Por qué Dios permite un Salmo 88 y lo dejó en la Biblia cuando al final no habla de victoria, sigue hablando de dolor, de crisis y de llanto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Sabe para qué? Para dejarnos saber que hay momentos en la vida donde Dios no responde a nuestro dolor como queremos y deseamos. Hay momentos en la vida que Dios no responde a nuestro dolor y a nuestras tristezas como nosotros esperamos. Pero Dios lo dejó para que tú y yo sepamos que aun cuando Él no responde a nuestro dolor como nosotros queremos y esperamos, Él siempre está al lado de nosotros. Y Él nunca se separa de nosotros. Y yo quiero leer algunos versículos de este salmo. Y usted lo va siguiendo, yo se lo voy a ir mencionando. Versículo 1 y 2. Oh Jehová, ¿qué cosa? Dios de mi salvación. Qué lindo. Presiona ese salmo. Que aún reconociendo que hay momentos difíciles en la vida y aún reconociendo que hay momentos críticos en la vida, el salmista deja claro que el Dios que él tiene es el Dios de ¿qué? De la salvación.
Dios mío, Dios de mi salvación, día y noche, ¿qué cosa? Clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Versículo 3. Porque mi alma, ¿qué cosa? Mi alma está hastiada de males. Versión popular. Señor, no doy más. Estoy ya, Señor, en el límite. No doy más. Y mi vida, ¿qué cosa? Está cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Oye, está fuerte eso. ¿Fuerte o no ese salmo? Abandonado entre qué? Entre los muertos. Como los pasados espada que yacen en sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Se lo dejo de tarea para la casa. Léalo, pero termina diciendo, versículo 18 final. Has alejado de mí, ¿qué cosa? Al amigo y al compañero. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Eso es lo que dice el salmista. No solo que a mí me has apretado la soga, sino que la gente que de alguna manera tiene que ver conmigo y está cercana a mí, están en una situación difícil. Así termina. ¿Qué les parece si oramos? Señor, háblanos en esta mañana. Padre, háblanos. Que de alguna manera en este día nosotros podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Cuando la respuesta de Dios es no. Todos en esta vida, todos nosotros, o nos ha pasado o los vamos a pasar. Tendremos que enfrentar momentos difíciles. Todos nosotros tendremos que atravesar momentos no gratos. Es un denominador común, es una constante pi. Cada uno de nosotros tendrá que atravesar momentos difíciles, momentos duros de comprender y de atravesar en nuestro vivir. Pero yo creo que cada uno de nosotros también podemos tener la esperanza de que en los momentos de dolor y de los momentos difíciles también hay frutos de crecimiento. Hay frutos de madurez. O sea, que atravesamos momentos difíciles y lloramos y nos quejamos y nos desesperamos, pero también hemos podido ver la razón de nuestro dolor y hemos entendido que aún en el dolor no hay despropósito alguno en Dios, que detrás de lo que yo no entiendo y me hace doler y yo sufro, Dios está cumpliendo un propósito bueno en mi vida. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sí, vivimos momentos difíciles, pero al final muchos de nosotros decimos, wow, ahora vemos el por qué yo pasé por esto, ahora veo la razón por la que pasé, por lo que tuve que pasar. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Yo le he pedido cosas a Dios, hermano, de pie, de rodilla, con hambre y sin hambre. Y no llegaron. Pero cuando ha pasado el tiempo, aun cuando no llegó lo que yo le pedí al Señor, yo he tenido que levantar las manos y decirle, Señor, yo te doy gracias porque tú eres más inteligente que yo. Y tú ves el futuro. Porque si tú me hubieras dado lo que yo te pedí en aquel momento, no tuviera hoy lo que tú has decidido darme hoy en día. Así es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la vida. Así pasó con José. No sé si se acuerdan de la historia de José. Fue maltratado, fue traicionado, fue vendido a la esclavitud por 13 años de sufrimiento. Y después de 13 años él pudo decir, ahora veo el plan de Dios.
No lo entendía. Yo no entendía lo que estaba pasando, no lo comprendí ayer. Pero ahora, cuando mis hermanos regresan y veo la necesidad y la pobreza que ellos traen, y veo la necesidad y la pobreza de mi pueblo y mi prosperidad y mi bendición, entiendo el porqué de mi dolor. Y dice José en el Salmo, en Génesis 45, todo fue un buen plan de Dios. Dios usó todo ese mal para bien de mi vida, aún cuando yo no lo entendía antes. Qué bueno cuando sufrimos, pero entendemos el propósito del sufrimiento. Qué bueno eso. Es reconfortante ver, entender la razón detrás de algún dolor. Eso es reconfortante. Pero ¿qué cuando hay un velo de misterio? ¿Qué cuando tú estás sufriendo y pasa el tiempo y tú no le hayas lógica alguna ni razón alguna a esa situación por la que tú estás pasando? ¿Qué cuando no hay una respuesta evidente de Dios en medio de tu situación? ¿Qué cuando no hay salida o sentido o propósito o razón, o cuando no veo el porqué? Dios me está pasando por este dolor. Si ustedes me permiten, queridos hermanos y amigos, la Biblia habla de este dolor. La Biblia no esconde el dolor de la vida. La Biblia no solo contiene palabras de ánimo. La Biblia no solo contiene palabras de motivación. La Biblia no solo contiene palabras de inspiración. La Biblia también habla de sufrimiento. Sufrimiento que nos llega a veces a la vida. Realidades de tristezas que hay en la vida. Nosotros somos gente de fe. ¿Alguien dice amén? Del pueblo de la fe. ¿Alguien vuelve a decir amén? Nosotros somos gente de fe. Pero no negamos que también dolemos. Somos gente de fe, pero no pretendemos que todo marcha bien cuando las cosas marchan mal. Nosotros sabemos que sí, que hay un propósito de Dios, pero dolemos y lloramos. No pretendemos que no nos duele nada. Hay momentos en la vida difíciles donde no hay respuestas a nuestras preguntas, preguntas que surgen. A mí mismo me han preguntado gente en momentos duros y me han dicho las palabras bíblicas. Me dice: pastor, ¿y dónde está Dios? Y créame, esa pregunta no es fácil de contestar, porque están llorando. Salmo 88 nos habla de esa realidad. Hay momentos en la vida en que habrá preguntas y no habrá respuestas para el dolor. No siempre habrá milagros. No siempre habrá lecciones claras después de la tormenta. No siempre habrá un mar abierto en dos para mostrarnos la gloria. Sino que quizás al ver nuestras vidas con nuestros ojos limitados, quizás veamos tiempos perdidos. Y quizás en vez de ver victorias a nuestros ojos, veamos errores cometidos, corazones rotos, negocios fracasados, relaciones rotas, financieramente en la quiebra, un ser querido muerto, la salud quebrantada y deteriorada. Y cuando llegan esos momentos a la vida que llegan, cabe la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa ahí con mi fe? ¿Qué hago con mi fe en esos momentos? Porque cuando las cosas van bien, como dice el coro, alabar a Dios. Cuando las cosas nos van bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, ¿qué es? Cosa buena. Pero ¿qué cuando hay dolor? ¿Qué cuando hay llanto? Y de verdad se lo digo, yo quisiera en esta mañana decirles a todos nosotros, decirme a mí mismo: oye, lo de tu trabajo se va a resolver. Y yo quisiera poder decirle: te lo van a devolver. Quisiera decirle en esta mañana: tú vas a ver que tú vas a regresar a tu posición. Yo quisiera decirte que el resultado del doctor va a ser positivo. Quisiera decirte que tu ser querido que falleció volverá a la vida. Pero hay momentos que simplemente no será así. No será así. Engañaríamos a la iglesia o nos engañaríamos a nosotros
si dijésemos que todo va a ser color de rosa. Hay gente que se piensa que la vida cristiana es un jardín. Y la gente dice, si tú tienes a Dios, ¿por qué tú pasas por eso? Porque esa es la vida cristiana. A veces reímos, a veces lloramos. Lo que cuando reímos y cuando lloramos, nunca estamos solos. Dios siempre está a nuestro lado. Dios nunca abandona a su pueblo. Pero yo no quiero engañar a nadie ni a mí mismo. No podemos engañarnos. Hay veces que la respuesta de Dios es no. ¿Te entiendes? Hay veces que Dios dice que no. Samuel en una ocasión lloró por Saúl. Le dijo, Señor, pero si tú ungiste a ese hombre, fuiste tú. Tú le diste tu bendición. Tú derramaste tu gracia sobre él. Perdónalo. Y el Señor le dijo, Samuel, no. No. David lloró por construir un templo. ¿Usted se acuerda? Señor, déjame construir un templo. No te estoy pidiendo nada ni para mí. Quiero levantarte un templo para honrar tu nombre. Dame la oportunidad de hacer un templo. Y el Señor le dijo, David, no lo vas a hacer. Moisés lloró en el monte por poder entrar a la tierra por la que él había guiado un pueblo por 40 años. Y él le dijo, Señor, yo lo único que te pido es pisar esa tierra. Y el Señor le dijo, Moisés, no. Y Moisés lloró y ayunó en el monte. Y allí estaba tirado en el piso orando. Y el Señor le dijo, Moisés, no insistas más. Que la respuesta es no. Hay veces que la respuesta de Dios es no. Hay un texto en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 11. Dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y viene la cosa, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No entiende el hombre a veces la obra que hace Dios. Esa es la cosa, que Dios a veces obra de maneras que nosotros no entendemos. El obrar de Dios se va muy por encima de nuestra capacidad y nosotros jamás vamos a entender el obrar de Dios. Tenemos que estar claros que no vamos a entender el plan de Dios. Nosotros no entendemos. Y como no entendemos, a veces nos quejamos y dudamos y abandonamos. Lo lindo es que aun cuando nos quejamos y dudamos y abandonamos, por la misericordia de Dios, Dios sigue con nosotros. Sé que una vez un joven que se dedicaba a pintar murales, trabajaba con su papá era ayudante, se dedicaba a pintar murales. Un día le propusieron pintar un mural como en un segundo, un tercer piso. Se acostumbró a pintar con audífonos para concentrarse en la pintura. Se que armaron el andamio, él se subió, comenzó a pintar su mural, se puso sus audífonos para concentración. El padre estaba abajo mirándolo, velando si hacía falta algo, subirle alguna pintura, algo. El joven pintando, pero cada vez que él hacía un trazo, él se corría un poco hacia atrás para mirar la perspectiva de lo que estaba pintando. Y se hacía otro trazo y hacía otra parte del lienzo y caminaba hacia atrás para en perspectiva ver lo que estaba haciendo. Pero su padre, que estaba abajo, se dio cuenta que se estaba acercando mucho al borde y le dijo, hijo, cuidado, mira, estás en el borde. Pero tenía audífonos. Esos audífonos están acabando con mucha gente. Y dice que él pensó, ¿qué hago? Mi hijo está a punto de caerse. Cogió una brocha que tenía abajo y la metió en una tanqueta de pintura que había y se la lanzó al mural. Y cuando el hijo vio el mural manchado y echado a perder y estropeado, él se quitó el audífono y empezó a quejarse y le dijo, papá, me has echado a perder la obra que llevo horas en eso. Se quejó y lo maldijo, pero él no sabía ni entendía
que su papá, aun cuando le había estropeado la obra, le había salvado la vida. Él no lo entendió. Nosotros a veces en nuestra lógica lo tenemos todo alineado y perfecto. Usted no ha visto los planes que hacemos. Yo voy a estudiar en tal universidad y me voy a graduar y me voy a casar y voy a hacer esto y voy a tener nietos y voy a vivir aquí y voy a escoger la pareja perfecta y voy a tener tantos hijos y no sé cuántas cosas. Y de momento Dios lanza la brocha y nos arruina el plan perfecto. Pero no es para dañar la obra que tú estás haciendo, es para salvarte la vida y hacer algo mejor a favor tuyo y a favor de los tuyos. Él tiene otro plan. Él tiene otra perspectiva. Que sí es verdad que tú y yo no lo entendemos, que estropea lo que habíamos planificado, pero al final es para bien. Y al final es Dios cumpliendo un propósito. Hermanos y amigos, tenemos que tener la certeza que Dios está atento de nuestras vidas, que Dios nos quiere ayudar, pero tenemos que creer en Él y tenemos que confiar en Él. Y te voy a decir y me voy a decir la parte dura. A veces tendremos que creer en Él y tendremos que confiar en Él sin entender el porqué. Sin entender el porqué. No siempre va a ser fácil. Hay tormentas de la vida donde no habrá claridad. Van a llegar tormentas a tu vida y a mi vida donde no habrá respuestas, o donde la respuesta no va a ser satisfactoria. Y es ahí, en esos momentos, donde Dios pide de cada uno de nosotros, ¿sabe qué? Una palabra, 2 letras: fe. Fe. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? ¿Qué cosa es fe? ¿Cuál es la definición que da la Biblia? Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Te entendió esa parte? La fe es la convicción de lo que yo no veo. Es tener certeza de respuesta. Es tener certeza de que Dios está a mi lado sin ver. Eso es fe. Quiere decir que para tener fe tiene que haber una falta de claridad. Para tener fe debe haber oscuridad. Para tener fe debe haber inseguridad. Para tener fe debe haber temor. Para tener fe hay que correr riesgos, porque si se ve no es fe. Si se ve no es fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero no veo la salida, pero no veo la escapatoria, no veo la luz detrás del túnel. Bueno, pues es ahí donde Dios requiere de nosotros fe. Porque esa es la cuestión del problema. Fe cuando todo está oscuro. Si el problema se arregla milagrosamente, si se arregla mágicamente, sería genial. Sería maravilloso, pero no sería fe entonces. Porque fe requiere riesgos. Fe requiere creer en algo no visto. Fe es esperar en algo nunca obtenido. Eso es fe. Fe es poner la confianza en Dios sin importar las circunstancias. Es decir, aunque me estén cayendo raíles de punta, yo voy a confiar y yo voy a esperar y yo voy a alabar a mi Dios. Porque yo no entiendo y hoy lloro y hoy sufro, pero yo sé que sobre mí hay una fuerza superior que me va a bendecir y que me va a dar victoria. Hermanos queridos, la fe a veces no canta, la fe a veces gime. Fe no es solo cantar de victoria, fe es gemir de confianza. Fe es gemir de certeza de que aún en esto que estoy pasando, que está agonizando sobre mí, fe es creer que en esos pasos yo no estoy solo.
Dios está conmigo. Eso es fe. Eso es fe. La fe es: yo continúo con la vida. Fe es: yo continúo con mi parte. Dios cumplirá la parte de Él. Dios hará su parte. Yo confío que Él vendrá por mí. Yo confío que Él vendrá en mi ayuda. Mientras tanto, yo espero en Él. ¿Alguien dice amén? Yo sé que esto no es un mensaje muy popular, pero es la realidad de la vida. Ahora, nosotros confiamos en alguien o no por el historial. ¿Sí o no? El historial de la gente nos hace confiar en alguien, ¿sí o no? Si la gente ha demostrado ser confiable de palabra o que cumple, nosotros confiamos en él. Ahora, si a cada momento falla, usted sabe que no es confiable. Si alguien le pide dinero hoy, sí, porque esa es la parte más dura. Si alguien pide dinero hoy y paga, ¿qué tú dices? Se le puede dar. Y tú pruebas la segunda vez. Y si pide y paga, tú dices que es confiable. Pero si una gente te pide la primera vez y no paga, y viene la segunda vez, que tú le dices: no, chico, hoy no me pida dinero. Si tú me debes dinero, moraleja, si tú le debes a alguien, págale. Si me debe a mí, págame. Confiables. El historial nos hace confiar o no en la gente. Yo les pregunto, ¿cuál es el historial de Dios? A lo largo de la Biblia, a lo largo de la vida, al escuchar los testimonios de los hermanos, al ver las historias bíblicas, nos podemos dar cuenta que Dios tiene un historial sin mancha, que Dios tiene un récord sin mancha, que Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de perdón, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios sanador y Él es un Dios proveedor. Dios tiene un récord sin mancha. Él nunca falla a los que en Él confían. Un Dios de amor, un Dios que puede cumplir aún cuando nadie crea que lo puede hacer. Dios siempre llega a tiempo. Él llega a tiempo. Fe es confiar en Dios en medio del problema, porque yo he visto su historial y yo sé, aun cuando yo lloro, yo sé que Él lo hará y que Él va a obrar. Fe es creer que Dios quiere lo mejor para mí. ¿Alguien dice amén? Dios quiere lo mejor para mí, y aunque no lo entiendo, he visto una y otra vez que Dios convierte lo malo en bueno y que Dios sabe arreglar las cosas. Y aunque no lo entienda, yo tengo fe, porque yo sé el carácter de Dios. Fe es confiar en la esencia de Dios. Por eso, aunque me duela, aunque no lo entienda hoy, aunque sea riesgoso, aunque mi mente me trate de traicionar, aunque mis emociones suban y bajen, con todo eso yo voy a pararme y a decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo en que tú estás conmigo. Yo creo en que tú eres quien dice que eres y en quien tú has demostrado que eres. Yo voy a confiar en ti. Tú eres el mismo ayer, tú eres el mismo hoy, y tú me ayudarás hasta el fin del mundo. ¿Alguien dice amén? Señor, yo voy a confiar. Esa es la idea de hoy. No entiendo el dolor, no entiendo el porqué, no entiendo el no entiendo las circunstancias, pero yo voy a confiar en ti, porque confío en el carácter de Dios y confío en las promesas de Dios. Es el Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Yo creo eso. Jehová va a bendecir con paz. Salmo 31:23. A sus fieles Jehová guardará. Yo no sé por qué tú puedas estar pasando. Yo no sé cuál es la crisis que te hace llorar hoy.
Yo no sé cuál es el no que Dios te puede haber dicho, pero nosotros proclamamos en esta hora que sus ángeles nos cuidan y nos protegen, que Dios está con nosotros. Yo sé que Él me va a cuidar mi entrada y mi salida. Yo sé que Él es mi defensor. ¿Alguien dice amén a eso? Él es mi defensor. Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Fe es confiar en Dios, que Él conoce mi necesidad y Él sabrá cómo y cuándo me las va a dar. ¿Entiendes? Él sabrá el cómo y el cuándo. El Señor le dio un sueño a José. Le dijo: un día tú llegarás a ser el segundo, un día tendrás autoridad y tú vas a ver gente que se va a arrodillar ante ti. Pero no le dijo el cómo y el cuándo. Sí, la promesa estaba muy bonita: autoridad y gente arrodillándose ante mí. Siendo sincero aquí, no tenga pena, ¿a quién no le gusta eso? Ay, qué humildes son aquí. La verdad que iglesia tan humilde. Él le dijo: la gente se va a arrodillar ante ti. Pero no le dijo cómo ni cuándo. No fue al otro día. No le dijo: tus hermanos te van a despreciar. No le dijo: serás vendido, serás encarcelado. No le dijo: pasarás 13 años y vas a sufrir mucho y te van a despreciar. No le mencionó nunca el cómo y el cuándo. Y yo creo que Dios nos va a bendecir. ¿Alguien dice amén? Ah, cómo y cuándo, no sé. ¿Cuál es mi postura? Mi postura es pedirle ayuda a Dios. Mi postura es clamar a Dios por sus recursos. Mi postura es decirle: Señor, yo tengo fe y yo confío en ti. Pero esperar en el cómo y en el cuándo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe el mejor camino para mí y Él sabe el tiempo correcto para mí. Él lo sabe. Entre tanto suceda, me toca esperar con la seguridad de que no me voy a morir de hambre y de que nada malo va a pasar, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios me va a bendecir y Dios me va a acompañar. Ahora, yo sé que esto no es fácil de escuchar. Yo sé que usted quisiera escuchar toda victoria y yo también. Pero la verdad es que no siempre es así la respuesta de Dios. Es importante entender que Dios puede llevarnos por caminos que no anticipamos. Dios puede llevarnos por caminos que no deseamos. Pero lo mejor es ponernos en sus manos y caminar en obediencia a su voluntad. Y confiar que Dios está ahí y que Dios no me va a abandonar. Quizás haya alguien incluso hoy pasando por eso. Quizás haya alguien hoy enfrentando un no de Dios, o que Dios le va a decir no. Y quizás haya alguien que ahora dice: sí, yo estoy ahí. Bueno, yo quiero decirte en el nombre del Señor que hay un resultado mejor y que tú vas a ver la gracia de Dios. Que Dios nos dice hoy: yo tengo un resultado mayor que el que tú esperas. Pero no temas, tú vas a salir bien. Tú quizás hoy lloras, tú quizás hoy sufres, tú quizás vas a llorar, pero yo tengo un plan mayor con tu vida. Y tú lo vas a entender. Yo tengo un resultado mayor que el que tú quieres. Y te voy a fortalecer. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, yo no quiero esto, ayúdame. Pero al final, Señor, haz lo que tú consideres y no lo que yo quiero. Yo me pongo en tus manos. ¿Alguien quiere decir eso? Sé que no es fácil, pero si logramos ese nivel maduro de fe, nos daremos cuenta que aún en el proceso es posible sentir gozo y experimentar el gozo del Señor en mi corazón. Aún llorando, aún si Dios no lo cambia, tú puedes sentir la presencia de Dios en medio de esa situación. Ese es otro nivel de fe. Cuando uno dice: si Dios lo hace, yo me alegro. Pero si Dios no lo hace, yo también me alegro y yo bendigo su nombre. Hay un texto de la Biblia que nosotros mencionamos mucho, pero tiene esa situación. Está en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, el versículo 17. A Habacuc todo le estaba yendo mal.
En otras palabras, parafraseándolo, aplicándolo al momento, él le oró a Dios y le dijo: Señor, mira la situación que estoy atravesando. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor a Habacuc? Habacuc no. Sí, Señor, pero yo quiero que tú obres así. Yo quiero que tú lo hagas así. Yo necesito que tú intervengas así. Señor, Habacuc, hey, no. No va a ser así. No va a ser a la manera que tú quieres. Pero yo nunca te voy a abandonar. Aun cuando tú no lo recibas a tu estilo o a tu forma, yo voy a estar ahí. Y tú vas a sentir mi compañía y mi presencia sobre tu vida. Y entonces ahí fue cuando Habacuc dijo: bueno, Señor, pues si la cuestión es no, y si la respuesta es no, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aun cuando la situación no cambie, es posible confiar en Dios y exaltar el nombre de Dios. No perder el gozo del Señor en medio de las necesidades de la vida y de las crisis de la vida. Manteniendo la fe, aun cuando la respuesta de Dios es no. Hay un pasaje, segundo de Samuel, capítulo 12. Sé que David tenía un hijo enfermo. No sé si conocen la historia. Y los doctores no le dieron esperanza. Esto está mal. Y a mí me llama la atención lo que hizo David. Cuando su hijito enfermó, cuenta la Biblia, léalo en su casa. Segundo de Samuel 12. Él entró al templo. Porque un cristiano cuando tiene problemas, ¿qué hace? Busca a Dios y va a la iglesia. Y él salió corriendo y fue al templo. Se cayó y rasgó sus vestidos. Se tiró al suelo y se tiraba cenizas y tierra encima. Y desde esa posición comenzó a llorar y a ayunar 7 días sin comer, tirado pidiéndole: Dios, Señor, dale vida a mi hijo. Señor, dale sanidad a mi hijo. Señor, dale esperanza a mi hijo. Y el Señor lo miró desde el cielo y le dio una respuesta a David que no es grata. Y le dijo: David, ¿cuál fue? No. Sé que va a ser fuerte para ti. Sé que vas a llorar. Pero la respuesta es no. Y el niño murió. Al día siguiente sus súbditos, cuando vieron a David, dijo: si estando el niño en vida, ese hombre ni comía, ¿qué va a pasar ahora cuando sepa que el niño murió? Y David, cuando vio el movimiento, segundo de Samuel 12, 18, le preguntó: ¿murió el niño? Y ellos le dijeron: Majestad, sí murió. El niño murió. Versículo 20. Sé que David se paró, se quitó el polvo, se quitó la ropa, se metió al baño, lavó su cara, puso ropa nueva, se peinó. Y viene la cosa que a mí me impresiona. Sé que fue a la casa de Dios, donde mismo él había estado. Y dice la palabra que él entró en la casa de Jehová, en el mismo lugar que había orado para que Dios sanara a su hijo. Él entró al mismo lugar, se tiró en tierra y adoró. Y le dijo: Señor, oraba para que lo sanaras y no fue así. Pero hoy, reconociendo tu esencia, tu poder y el Dios que yo tengo, aun cuando dijiste que no, yo adoro tu nombre. Y adoró el nombre del Señor. Wow, eso no es fácil. Eso no es fácil.
Eso no es fácil. Venir a adorar el sí, cualquiera. Venir a adorar cuando el sí es sí, cualquiera. Pero venir a adorar el no, no es fácil. ¿Cuál es mi actitud? Aún en el dolor. La fe responde con adoración. La verdadera fe responde con alabanza. Alabar a Dios en lo bueno y alabar a Dios en lo malo. Mantener la fe en mi Dios y confiar en Él. Porque yo tengo fe de quién es mi Dios. La fe no depende de resultados. Depende del carácter de Dios y del poder de Dios. Termino con una historia bíblica. Segunda de Corintios 12:7, Pablo nos enseña y dice que tenía un aguijón en su carne. Se sabe bien qué es lo que era, si era una enfermedad o no, pero era fuerte, porque él lo describe, es un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Así que lo que Pablo estaba pasando no era dulce de guayaba, era duro. Tengo en mi carne un mensajero de Satanás. Y él tenía fe. Y dice la Biblia en 2 de Corintios 12:8 que él le rogó al Padre, ¿cuántas veces? 3 veces. Señor, quita esto de mí, quítalo. Versículo 9. Pero la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Pablo, ¿que tú te piensas que todo va a ser color de rosa? Nananina. No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero aún en el dolor, yo tengo un plan perfecto y algo bueno voy a hacer con tu vida. Se queda el problema ahí, se queda la crisis ahí. No va a ser como tú lo pides y como tú piensas que es lo mejor, pero aún en eso tú verás la gloria y la presencia de Dios. Y Pablo dijo, no cambió la situación, pero cambió la perspectiva. Pablo dijo, Dios me dijo que no, pero yo honro a Dios. Y dijo, yo de buena gana, yo me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios está sobre mí. Lo que yo quiero es una lección para todos nosotros hoy, para mí. Aquellos que están pasando por enfermedad, aquellos que están pasando por dolor, aquellos que están pasando por duelo, aquellos que están llorando por algo. Dios a veces permite el dolor. Dios a veces permite pruebas. Dios a veces permite el sufrimiento. No te puedo decir otra cosa, aunque quisiera. Pero aún en eso Dios cumple un propósito mayor para gloria y honra de su nombre y para bendición de tu vida. Hay un propósito mayor. Aunque no siempre recibimos o recibamos lo que pedimos, su gracia y su favor es suficiente para sostenernos en esa situación. El escritor bíblico decía, Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es sí, gloria a Dios. Pero si es no, gloria a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos reta hoy a mantener la fe, sea lo que sea. Y mi postura, Dios que haga lo que Él quiera y lo que Él entienda. Dios que se las arregle con el cómo y con el cuándo. Pero mi postura es pedirle a Dios lo que yo deseo. Señor, esto es lo que me hace llorar. Esto es lo que hoy me inquieta. Esto es lo que me roba el gozo. Esto es lo que me tiene hasta aquí, que no duermo. Y yo creo que tú puedes obrar.
Mi postura es de entregárselo y presentárselo. La respuesta de Dios, el cómo y el cuándo, que Él lo haga como quiera. Pero yo siempre voy a honrar su nombre y voy a glorificar el nombre de mi Dios. Cuando dé y cuando no dé. Porque cuando dé y cuando no dé, yo sé que mi Redentor vive y que Él siempre va a estar conmigo. Un aplauso al Señor. Ponemos en pie. Invito al grupo de alabanza a venir aquí. Y si alguien quiere orar, si alguien quiere presentar algo al Señor, la postura que nos toca, orar y decirle: Señor, esta es mi situación. Pues yo abro el altar, sal de tu asiento, ven aquí delante, ven al altar, símbolo de su presencia. Señor, esto es lo que tengo que presentar. Esta es mi crisis. Este es mi llanto. Este es mi desespero. Tú hazlo como tú quieras. Hazlo cuando tú quieras. Pero yo tengo que orar y creer que mi Redentor vive y que mi respuesta vendrá de Él. ¿Alguien dice amén? Les invito a cantar al Señor como una oración y confiar que Dios está con nosotros, que Dios va a obrar y que Dios va a responder. Si es sí, ¿qué decimos? Gloria a Dios, amén. Pero si es no, gloria a Dios y amén. Porque Dios va a cumplir un propósito mayor para mi vida. Cantamos al Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Lo decimos otra vez. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Medio de desierto, prosperaste a Abraham y al pueblo que miraba del cielo diste pan. Sin fosa de leones, Daniel pudo descansar, porque me he de preocupar. Se esculpió la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril, cargo en brazos a un bebé. David prendió al gigante por
consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, oh, oh. Corazón, no te afanes, mi esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, oh, oh. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, oh, oh. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Gloria al Señor.
¿Cuántos creen que su promesa es sí, amén? Dios proveerá. Dios va a suplir. O sea, la respuesta ahora es no, pero Dios proveerá. Dios va a suplir. Dios no falla. Y hay una victoria mayor. Hay una bendición. Hoy tú y yo no la entendemos, pero tú vas a ver la gloria de Dios y yo la voy a ver. Tú y yo vamos a ver la gracia de Dios. Y al final, después del llanto, del quebranto y del no entender, vamos a tener que decir: wow, Señor, qué grande tú eres. Jamás me imaginé que esa iba a ser la salida. Jamás me imaginé que ese iba a ser el desenlace. Pero es que es grande y poderoso el Dios que nosotros tenemos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo en ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana. Nosotros sabemos que hay un Salmo 88 en la Biblia. A veces tu respuesta es no. Y a veces lloramos. Y a veces nos desesperamos. Y a veces nos quejamos. Señor, pero hoy nos paramos en fe. Y es no. Quizás algún día lo entenderé. O quizás nunca lo entenderé. Pero yo sé que detrás de todo hay un plan mejor para mi vida. Tú me has librado. Tú me has bendecido. Y tú vas a hacer cosas grandes en mí y conmigo. Porque como dijo Job, aún desde la posición más difícil, nosotros decimos hoy: nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Y que aún del polvo, de alguna manera, Él nos levantará. Damos gloria a tu nombre. Señor, damos gloria a tu nombre. Y nos paramos en fe, esperando, de alguna manera, el milagro y la bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que sea una linda semana para todos. Que de alguna manera Dios abra la puerta que necesitamos en su misericordia. Que Dios haga el milagro que estamos esperando. O que Dios nos dé el consuelo que necesitamos. Pero que cada corazón aquí y cada familia representada aquí reciba de Dios ese toque que necesita para seguir adelante y para seguir proclamando que nuestro Redentor vive. Y que en este mundo nosotros no estamos solos. No sé quién pueda faltar, pero una cosa sí sé: que Dios no falta. Dios está contigo. Te va a acompañar, nos va a acompañar, nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a dar la salida. ¿Alguien dice amén? Recibí la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos vamos en paz de la casa del Señor.